B-Dream, The World of Triathlon, patrocina este programa. La experiencia para nosotros ha sido un reto, pero la vivimos como una oportunidad de demostrar que este es un escenario perfecto para desarrollar una prueba de estas características y, por tanto, ¿por qué no pensar en que en próximos años tendremos otra vez la posibilidad de organizar una Copa del Mundo en Palamos? Palamos ha acogido este fin de semana el primer triatlón de su historia y lo hizo a lo grande, con la disputa de una Copa del Mundo de triatlón. Esta ciudad, situada en la Costa Brava catalana, recibió a 1 millar de deportistas que disfrutaron de la tercera cita del circuito B-Dream Triathlon ProMaster, además de la gran prueba internacional. Nuevamente, un gran éxito organizativo de B-Dream y la Federación Española de Triatlón. En la distancia olímpica, los deportistas hacían 2 vueltas al segmento de natación de 750 metros en la playa Grande Palamós. Después iniciaban 7 vueltas a un circuito completamente urbano y muy técnico que pasaba por los principales parajes de la ciudad. Y por último, 3 giros para completar los 10 kilómetros de carrera hasta la línea de meta. Las más madrugadoras fueron las chicas del ProMaster femenino, que empezaban su prueba a las 8 de la mañana del sábado. Entre ellas se encontraban triatletas de 6 nacionalidades distintas, además de las dominadoras de las primeras pruebas de la temporada, como Ricarda Lisk o la pontevedresa Aida Baliño. El grupo saltaba al agua muy compacto y en esta ocasión no había únicamente una deportista tirando de él como en las primeras pruebas, sino que fueron 4 las triatletas que llevaban la iniciativa en el port de Palamos. La primera en salir del agua fue la checa Radka Vodikova con el dorsal número 23, por delante de la rusa Ina Tsiganok y las españolas Sara Pérez y Melina Alonso. La checa cogía la bicicleta tras una larga transición con una ventaja muy clara y era la primera en rodar por las calles de Palamos en solitario. Entre sus perseguidoras, Melina Alonso y Tsiganok, a las que vemos colocándose el casco, se ponían manos a la obra para alcanzar a la primera clasificada. Vodikova esperaba a sus rivales después del primer giro en solitario y era alcanzada a la altura del puerto, donde llegaba un pelotón perseguidor al que se habían unido la alemana Ricarda Lisk, Aida Baliño y la ucraniana Anastasia Chernenko. El buen entendimiento del grupo permitió a estas corredoras coger una ventaja importante superior a los 4 minutos al llegar a la segunda transición, por lo que las plazas del podio quedaban reservadas para las 4 deportistas de la imagen: Lisk, Vodikova, Baliño y Alonso, que se quedaron solas en cabeza. Lisk, vencedora en las 2 primeras pruebas de la temporada en Bañolas y Madrid, buscaba su tercer triunfo en Palamos y salía en primer lugar de la segunda transición. Justo detrás de ella, Vodikova no perdía comba con la primera clasificada y también iniciaba los 10 kilómetros finales en busca de la victoria. El recorrido de la carrera a pie se extendía por toda la bahía de Palamos, llegando hasta la localidad de Sant Antoni de Calonja. Vodikova bajaba la rampa que daba acceso a la recta final en primera posición, totalmente en solitario, desbancando así por primera vez este año a Ricarda Lisk. La alemana entraba en meta en segunda posición y se fundía en un abrazo con la vencedora. Y después de su subcampeonato en Madrid, Aida Baliño firmaba un gran tercer puesto en Palamos. Perfetto
natación a amar, me gusta y muy duro a bici, el circuito a bici muy duro porque muchas cuestas y muchas vueltas y esto, pero muy bueno y mucha gente es aquí, perfecto, me gusta. Yo quiero tomar más B-Dream competiciones. Si la prueba femenina había tenido un gran nivel, el B-Dream Pro Master masculino de Palamos tampoco fue para menos, con una lista de salida de 50 triatletas en la que se citaron deportistas de 7 nacionalidades. A sus puestos. La Playa Grande Palamos presentaba una gran afluencia de público para ver a los triatletas dar sus primeras brazadas en el segmento de agua. Al fondo vemos el espigón lleno de gente disfrutando del espectáculo deportivo que empezaban a dar los deportistas con un gran ritmo en estos primeros instantes. El grupo de cabeza iba muy compacto, sin ningún triatleta que pudiese tomar una ligera ventaja respecto a sus compañeros. Como vemos, una veintena de deportistas encabezados por el venezolano Luis Miguel Velázquez y por Pablo da Pena pusieron en cuestión de unos segundos los pies en la orilla. Ya en la primera transición vemos la llegada del gallego Pablo da Pena, tercero en el Pro Master de Madrid y que buscaba en Palamos una nueva presencia en el podio. Y nos montamos en la bici de Miguel Ángel Fidalgo para ver la salida de la transición desde esta cámara subjetiva. En las primeras vueltas del circuito ciclista se formó el primer gran pelotón de deportistas, con 18 unidades dándose relevos entre sí. Detrás de estos corredores llegaría en breve un segundo grupo de 12 triatletas más que ya formarían el pelotón principal de la prueba. Aquí vemos al grupo de cabeza sorteando una de las subidas al casco histórico de Palamos, en la que en cada vuelta se hacía una pequeña selección con los más fuertes, que luego en la bajada eran neutralizados por el resto de integrantes del grupo. Después de varios intentos de fuga, entre ellos uno de Antón Ruanova, el pelotón llegaba prácticamente unido a la última vuelta. Y es que poco antes del último giro sí se produjo una escapada que dio sus frutos, la del alemán Markel Jaskolka, que se marchaba en solitario y llegaba a la segunda transición con una ventaja cercana al medio minuto. Jaskolka se bajaba de la bicicleta y se preparaba para afrontar el último segmento de la prueba. Y el gran espectáculo llegaba en la segunda transición, cuando la llegada de 29 triatletas prácticamente juntos provocó una de las estampas más bellas de la prueba. Tan solo faltaban los últimos 10 kilómetros de este Pro Master y todo estaba por decidir. Jaskolka marchaba en solitario al frente de la carrera, pero detrás de él un jovencísimo David Castro pedía paso en el pelotón y se lanzaba a su caza. El manchego, varias veces campeón de España en categoría junior, salía muy fuerte de la transición y se marchaba tras el polaco en solitario para acabar dejándolo atrás en las cuestas del casco histórico de Palamos. Castro, que en el Pro Master de Madrid había quedado en 19º lugar, buscaba en Palamos su primera gran victoria en una prueba senior. Detrás de él, el argentino Luciano Tacone y el ucraniano Rostislav Petskov buscaban dar caza al manchego, que ya les aventajaban 10 segundos en el paso por la primera vuelta de carrera a pie. El ucraniano veía cómo poco a poco Castro, que marcaría el mejor sector de carrera a pie de todos los deportistas, iba ampliando su ventaja. Por detrás, otro joven, Nan Oliveras, luchaba con Tacone por la medalla de bronce.
Y finalmente David Castro hacía los últimos metros de la carrera a pie, sabedor de que tenía una ventaja más que suficiente ante sus rivales. El albaceteño incluso dedicó este pase torero al público de Palamós para celebrar junto a ellos la que ha sido su victoria más importante hasta la fecha. Betsov, 10º clasificado en la Copa de Europa de Bañoles del mes de mayo, entraba en segundo lugar. Por su parte, la lucha por la tercera plaza entre Tacone y el olotense Nan Oliveras se la acababa adjudicando el argentino. Quiero adaptarme lo antes posible a la distancia olímpica y que mejor con estas pruebas, con el circuito Vidrín, que como veis poco a poco está llamando la atención de extranjeros, y la verdad que la organización es de 10. Las pruebas populares y el ProMaster de Palamós del sábado daban paso el domingo a una jornada reservada a la élite internacional, la de la Copa del Mundo de Triatlón. Palamós era el escenario de la quinta etapa de la temporada, la primera disputada en territorio europeo, después de las celebradas en Oceanía, Asia y América del Norte. Eran las 9 de la mañana, pero la Playa Gran volvía a presentar un aspecto magnífico de público en la salida de la competición femenina. En esta ocasión, una cincuentena de triatletas tomaba parte en una prueba en la que, igual que el día anterior, la temperatura y la humedad serían unas destacadas protagonistas. El dorsal número 35 de la británica Lucy Hall y el 21 de la bañolina Carolina Routier, la única gerundense de la Copa del Mundo, ya eran los primeros en los pasos por las primeras boyas de la prueba. Hall y Routier abrían un pequeño hueco con sus rivales que les permitía escaparse del grupo principal donde iban las principales favoritas, entre ellas la dorsal número 1, Ainhoa Murua. Y aquí las vemos a punto de poner pie sobre la orilla. Hall, Routier, la británica Natalie Mail, la italiana Gaia Perón y la estadounidense Erin Jones. Era Carolina Routier, jaleada por el público gerundense, quien entraba en primer lugar en la transición y se disponía a coger la bicicleta. Routier salía primera de esta T1, seguida de Hall y del resto de compañeras que formaron la primera selección en el agua. El grupo cabecero tiraba fuerte sabiendo que sus opciones para aspirar a las primeras plazas de la prueba pasaban por conseguir la máxima renta posible después de este segmento ciclista. El buen entendimiento permitía a este grupo de cabeza pasar la segunda vuelta ya con 44 segundos de ventaja sobre el gran grupo. En imagen, la triatleta de Bañolas, Carolina Routier, quien ya había dicho el viernes en la rueda de prensa que tenía muchas ganas de participar en esta prueba y mejorar su mejor posición en una Copa del Mundo, la 16ª plaza. Y dentro del grupo perseguidor estaban todas las grandes favoritas a la victoria final, con las australianas a la cabeza. Entre ellas, la que lucía el dorsal número 1, la triatleta de Zaraut, Ainhoa Murua. La británica Lucy Hall aprovechaba un momento menos duro del circuito para coger fuerzas de cara a la parte final de la carrera. Nueva vuelta para el quinteto de cabeza, que seguía trabajando muy bien y ampliando su ventaja hasta superar el minuto a falta de 2 giros para el final. Y aquí llegaba el momento más destacado del segmento ciclista. En plena subida de la sexta vuelta, la británica Lucy Hall se quedaba descolgada de sus compañeras y tenía que pasar por la carpa de asistencia a reparar su bicicleta. De esta forma, Routier se quedaba al frente de la prueba junto a las estadounidenses Jones y Harsey y la británica Mail.
Un cuarteto que escuchaba la campana de la última vuelta, a la vez que seguía ampliando la renta con sus rivales. Las 4 ponían el pie a tierra con minuto y medio sobre el gran grupo perseguidor. Era Main la primera que echaba el pie a tierra, pero Routier se llevaba los ánimos de la mayoría del público presente en el paseo marítimo de Palamos. La renta era suficiente como para que una de las 4 de cabeza se llevase la victoria final, y las triatletas empezaron a jugar sus bazas. Main y Routier sabían que por detrás venían muy buenas corredoras e intentaron perder el mínimo tiempo posible en esta transición. Ya en la primera curva, la americana Katie Harsey imprimía un cambio de ritmo con el que intentó descolgar al resto de sus rivales y se marchaba en solitario. Sus compañeras de escapada, mientras tanto, planeaban de forma racional su carrera a pie, sabiendo cuáles eran sus posibilidades reales, y no siguieron la estela de la triatleta de Colorado Springs. Routier siguió notando en este tramo final de la prueba el cariño del público de Palamos, que se volcó en ánimos hacia ella. Por delante, Harsey, que hacía un mes había acabado 11ª en la Copa del Mundo celebrada en la ciudad canadiense de Edmonton, marchaba con paso firme para conseguir su primera gran medalla internacional. Routier veía cómo las primeras triatletas del grupo perseguidor empezaban a alcanzarla, como la australiana Tansin Moana Bael, una joven triatleta de 20 años que siguió avanzando posiciones y acabó colocándose en segundo lugar de la prueba. La triatleta de Sydney también venía acompañada de otra compañera del segundo grupo que se había colocado en tercer lugar de la general, la italiana Anna Maria Mazzetti, que venía de ser cuarta en el europeo de 2013. Katie Harsey entraba ya en la recta final de la prueba, camino de su primera gran victoria internacional, mientras que a un minuto de ella, Mazzetti y Moana lucharían por la medalla de plata. La estadounidense pisaba ya la alfombra azul sabiéndose campeona de la prueba de Palamos y cruzaba la meta con 2 horas, 1 minuto y 20 segundos. Moana y Mazzetti llegaron juntas a la última curva y fue en la bajada del acceso a la recta final donde se decidió todo. La triatleta de Milán, que había venido desde atrás, todavía tuvo un punto de fuerza extra para disputarle el sprint a la australiana y acabar colgándose la medalla de plata. The race, it was good. I saw the front pack with the swim. They were right ahead of me. I knew I had to have a pretty fast run up the beach to catch them and get with them on the bike. And we had a group that worked pretty well together and could get farther ahead of the second group, which made the run just so much more relaxing, and I could kind of stay in a groove rather than start sprinting straight from the start. So. Las 3 primeras clasificadas de esta Copa del Mundo de Palamos recogían sus trofeos tras la carrera ante un público entregado. La capitalidad mundial del triatlón de Palamos se cerraba el fin de semana con la prueba masculina de la Copa del Mundo. Aquí vemos a los deportistas hidratándose antes del inicio, ya que la humedad y los 30 grados de temperatura que reinaban a las 12 del mediodía todavía daban un punto más de épica a su participación en esta prueba. El canario Chente Hernández realizaba el último calentamiento antes de una prueba que iba a ser complicada. Los 75 triatletas que tomaban parte en esta prueba partían hacia el agua del Port de Palamos, arropados por el numerosísimo público que se dio cita para ver esta competición.
Igual que ocurría en la prueba femenina, el grupo salía muy compacto y sin prácticamente diferencias en los lugares cabeceros en estos primeros 1500 metros de natación. El francés Raoul Shaw era quien tiraba del resto de sus compañeros en este paso por la última boya del circuito, en el que no había ningún escapado. Preciosa imagen aérea del grupo dirigiéndose de nuevo a la orilla de la Platja Grande Palamós, donde empezaría la primera transición de la jornada. Shaw salía del agua en primer lugar junto al estadounidense Tommy Zaferes y detrás de ellos el subcampeón de Europa, el italiano Alessandro Fabian. Zaferes era el primero en completar la transición y coger la bicicleta para empezar las 7 vueltas del segmento ciclista. Justo detrás de él, Shaw, Fabian y el ruso Igor Poliansky. Y detrás de este cuarteto llegaba la mayoría de los hombres fuertes de la prueba, que tuvieron que trabajar duro para conectar con los líderes. La técnica bajada del puerto fue un sector muy exigente del circuito. El gran grupo de unas 30 unidades que encabezaba el barcelonés Cesc Godoy marchaba ya en busca de los líderes. Aquí les vemos pasando por las calles de Palamós, donde buscaban recortar diferencias lo antes posible. Nuevo paso por la zona de transición, formándose un grupo cada vez más numeroso en el que pronto tendríamos la primera aventura en solitario, la del italiano Alberto Casadei. En el grupo los triatletas aprovechaban para hidratarse en todo momento, sabiendo que las condiciones meteorológicas les obligaban a ello, para seguir en buen estado físico hasta el final de la carrera. Casadei seguía tirando fuerte, buscando su oportunidad para lograr una medalla en Palamós. Mientras tanto, por detrás se reunificaban varios pelotones para formar un gran grupo que llegaba a superar las 55 unidades. Alberto Casadei ya había sido reintegrado al grupo principal, donde lo vemos con el francés Anthony Pujades, y de nuevo se producían intentos para descolgarse de los favoritos. No fue hasta la quinta vuelta cuando se produjo la gran escapada del día. Un grupo de 5 triatletas formado por los italianos Mattia Ceccarelli, de nuevo Alberto Casadei, el británico Mark Buckingham, el estadounidense Ben Canute y el australiano Ryan Fisher, se escapaba del gran grupo y pronto habría un importante hueco a falta del último giro. Este grupo llegó a la segunda transición con una diferencia de 48 segundos. En primer término, el británico Buckingham. No había tiempo que perder y cualquier segundo era valioso para tratar de aumentar la ventaja ante los perseguidores. Otra de las imágenes de la jornada fue la llegada masiva de 52 triatletas a la segunda transición. Un espectáculo nada habitual. Además, el tropiezo de este triatleta italiano a punto estuvo de provocar una caída masiva, afortunadamente sin consecuencias. Cesc Godoy, en cámara subjetiva, dejaba su bicicleta en su box y se preparaba para los últimos 10 kilómetros, igual que el dorsal 21 Chente Hernández. Los españoles salían muy bien colocados a hacer este segmento final, intentando conseguir uno de los puestos del podio. Mark Buckingham, que había salido en el grupo de cabeza, se marchaba en solitario en los primeros metros de la carrera a pie. El australiano Ryan Fisher y los italianos Mattia Ceccarelli y Alberto Casadei intentaban perseguirle, pero pronto serían absorbidos por sus perseguidores.
Buckingham pasaba de nuevo por la zona de vuelta y buscaba la sombra en este circuito urbano. Más retrasados iban los 3 triatletas que vemos en pantalla: el ruso Dmitry Poliansky, el alemán Sebastian Rank y el ucraniano Yegor Martynenko. Grandes corredores que poco a poco iban recortando su desventaja con los primeros. Buckingham seguía al frente con paso firme y por detrás estos 3 triatletas sabían que trabajando juntos podrían dar caza al líder. Aquí vemos a Martynenko aprovechando el terreno favorable para intentar llevar a sus compañeros hasta el líder, al que atraparon a menos de 2 kilómetros para el final. Rank se había descolgado un poco de la lucha por las medallas, que todo indicaba que se repartirían entre Poliansky, que lucía el dorsal número 1 por su ranking ITU, Martynenko y Buckingham. Poliansky entraba en primer lugar en la última curva, pero Buckingham sacaba una punta de velocidad en la rampa de entrada a meta que le permitía dar el cambio definitivo. El británico, que se reservaba para estos metros finales, cruzaba la línea de meta en primer lugar gracias a este sprint que le daba su primera victoria en una Copa del Mundo. La segunda plaza era para Poliansky y tercero fue el ucraniano Martynenko. Thank you very much. I'm just trying to cool down right now. It's really hot. I'm really pleased with the victory. It's a great race. The sun's shining, and I'm glad to be on the podium for my first time. Buckingham, Poliansky y Martynenko recogían sus trofeos tras la carrera y posteriormente las 3 primeras clasificadas de la prueba femenina subían al podio junto a ellos, dejando una estampa preciosa. Bidream, pasión por el triatlón, ha patrocinado este programa.